Muy bien, hermanos, abra su Biblia en Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Todos trajeron su Biblia. Alguien que necesite una Biblia, que no tenga una a la mano, para que podamos prestarle y usted pueda ver ahí con sus propios ojos los versículos. ¿Alguien necesita una? Proverbios, capítulo 22, versículo 6. El tema que estaremos viendo hoy: de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Y también queremos invitarle para que vaya a nuestro canal Mensajes y No Masajes, pueda hacerle like y también oprima la campanita para que pueda recibir todas las notificaciones. ¿Cuál es el tema? De tal palo, tal astilla. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, cuando esté en el nursing home, ¿verdad? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para que podamos llegar a esa bendición, creo que implica que tenemos que hacer algunos ejemplos, ¿no es así? Para que se haga realidad, porque esta bendición además no es automática, ¿no es así? Así que vamos a orar al Señor. Padre Celestial, rogamos, Señor, para que sea tu palabra obrando y hablando a nuestra vida, a cada corazón, Señor, para que esta tu palabra, Señor, no caiga en oído sordo, sino que pueda caer, Señor, en un corazón obediente, en un corazón y oído sensible, Señor, para obedecer tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? De tal palo, tal astilla. El doctor Arun Gandhi, nieto de Mahatma Gandhi, contó la siguiente historia en una universidad donde él estaba dando un diálogo, una plática, en junio 9 del año 2000. Dijo él, yo tenía, dice, 16 años, y yo vivía con mis padres, dice, en un campo solitario, no teníamos vecinos, y siempre decíamos, yo quiero ir a la ciudad, quiero ir a pasearme, quiero ir al cine, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Se llegó el día donde regularmente, o no tan regular, iban a la ciudad, y tocó el día como por fin vamos a ir a la ciudad otra vez, y esta vez yo quiero ir al cine. Se va con su papá a la ciudad, llegan a la ciudad y su mamá le había encargado varios negocios, varios mandados que él tenía que hacer. Su papá también le dio otros mandados, y entre todos los mandados, tanto de su mamá como de su papá, le dijo su papá, mira, mijo, cuando termines todo, quiero que lleves el auto para que le cambien el aceite en el taller mecánico. Y yo necesito que, yo sé que para esa hora lo van a terminar, para las 5 en punto, tienes que venir a recogerme. Porque su papá tuvo que ir a dejarlo en una conferencia, iba muy elegante el hombre a esa conferencia, era negociante. El muchacho emocionado como, wow, voy a ir al cine, rapidito fue a hacer los mandados de su mamá, los mandados de su papá, fue y dejó el auto y ahora sí, voy a ir al cine. Dijo, yo quiero ver la película de John Wayne. Se fue tranquilo, no observó el reloj, se fue el tiempo. Ya para cuando se acabó la película de John Wayne se dio cuenta que eran no las 5, sino casi las 6 de la tarde. Corriendo sale del cine, se va corriendo al taller, llega al taller, toma el carro y se viene y fondeado, como dicen, llega a levantar a su papá. Su papá sale del lugar, se sube al auto y le pregunta, mijo, ¿por qué llegaste tarde? Ay, disculpa papá, no le quería decir del cine, disculpa papá, pero es que se tardaron mucho en el taller. Su papá ya había llamado al taller, que el auto desde hace rato ya había estado listo. Le dice, hijo, te acabo de agarrar en una mentira, pero ¿sabes qué? Tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que hice mal para que tú me mintieses en esto? ¿Y sabes qué? Yo voy a meditar en esto. Detén el auto. Detiene el auto el joven de 16 años, el jovencito. Su papá se baja, mi hijo, yo voy a caminar a la casa para meditar y pensar en qué me equivoqué. Su casa estaba a 25 millas. Y él, asustado y avergonzado, y le dio pena pues dejarlo que se fuera caminando, y él dice a la casa en el auto, dice, me fui detrás de mi papá, dice, por esas 25 millas. Dice, 5 horas yo fui detrás de él. Él iba vestido con sus zapatos de trabajo, su traje, y caliente, hasta que llegamos a la casa. Yo aprendí algo, dice, en ese momento, que si mi papá me hubiera dicho, mi hijo, te agarré la mentira, ¿por qué me mentiste? Y ya, dice, yo no hubiera aprendido la lección.
Pero cuando yo vi a mi papá, dijo, hacer eso, aprendí y me comprometí a nunca más mentir. Yo creo, hermanos, que entre todo ello, viendo esta historia, fíjese lo que dice el texto, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque muchas veces pensamos que instruir a nuestros hijos es sermonearlos. ¿Sí o no? ¿No es lo común que hacemos? ¿Por qué lo hiciste? Y si lo hiciste, mira esto y lo otro y vas a ver. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gracias Dios porque pusiste ahí, instruye. Porque sí, tal vez en ocasiones el consejo hablado es muy importante. Pero tal vez Dios también quiere agregar aquí un consejo con el ejemplo. Amén. Así que, ¿qué es el tema? De tal palo, tal astilla. O hijo de tigre, ¿qué dice? Sale pintado. Y tenemos ciertos dichos que yo sé, hermanos, que este dicho se escucha mucho en los pueblos hispanos, en nuestro rancho, en nuestro pueblo o en nuestra ciudad. Pero yo creo que con este dicho las personas mayores se referían a la mala conducta de los hijos, pero de otros. ¿Sí o no? Escuchaban, que él hizo tal cosa. Pues de tal palo, tal astilla. Aunque ese dicho no siempre sale cierto, sí encierra mucha sabiduría para cada uno de nosotros. Los padres cristianos somos modelos para nuestros hijos. ¿Ser padre es fácil? Creo que ustedes, sobre todo ya abuelos, se han dado cuenta que no es fácil criar hijos. Tal vez los más ancianitos, en un sentido, no fue nada, pastor, yo tuve 5, 10, 15 hijos, tranquilo. Los tiempos eran diferentes, muy diferentes. Amén. Así que yo creo que nuestros hijos, hermanos, los hijos aprenden muchas cosas por imitación y nosotros como padres, ¿sabe qué? Somos los primeros modelos o donde ellos toman un patrón de referencia. En ese modelo del cual ellos aprenden 5, 8 o 10 años, ese es su patrón, su modelo del cual ellos van a llevar un día a su hogar. Haya sido bueno o haya sido malo, ellos se van a llevar ese patrón a cuando se vayan a rentar, cuando se vayan a casar, cuando se vayan a estudiar, ellos se van a llevar ese modelo. Así que ellos observan nuestros actos y a través de nuestros actos ellos nutren su carácter, ellos nutren su conducta, ellos nutren sus temperamentos, nutren su comportamiento, sus decisiones, sus aspiraciones, sus sueños. Todo lo que observan en nosotros es como algo, un imán que ellos están recibiendo para tomarlo como un ejemplo. Así que esos patrones son los modelos que van a marcar su vida para siempre. Así que por eso es importante que seamos modelos correctos y no deformes. Porque yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos equivocado en cómo educar, cómo entrenar a nuestros hijos. No hay una escuela, no hay una universidad para ser padres. ¿No es así? Yo creo que la mejor escuela está con nuestros padres anteriores. Luego ahora nosotros como padres somos la escuela para nuestros hijos. Así que yo creo que nunca es demasiado tarde para ser transformados en hombres y padres que cumplan con el propósito de Dios. Nunca es tarde. Amén. Así que quiero decirle que Jesús puede cambiar nuestra vida, puede cambiar aún nuestros pensamientos para encaminarnos hoy en la dirección correcta, hermanos. Nunca es tarde para entrenar, guiar o enseñar a nuestros hijos. Amén. Así que hoy en esta mañana vamos a ver el acróstico de padre, con la P, con la A, con la D, con la R, con la E, padre. El Día del Padre yo creo que se designa o se toma como un día para celebrar a los padres. Pero ¿sabe qué? Vivimos en una cultura donde los padres ahora son ridicularizados, son avergonzados por muchos hijos. ¿No es así? Una persona dijo, yo creo que nosotros somos la última generación que castigó a sus hijos. Y somos la primera generación que somos castigados por los hijos.
Ellos son los que a veces tienen la autoridad y no los padres. Son ellos los que están tomando la rienda. Por eso estamos viviendo un mundo de delincuencia, un mundo de maldad. ¿Por qué? Porque no ponemos límites o boundaries, como dicen. No damos el castigo que tenemos que dar. Y muchos profesionales que dicen, no debes de golpear a tus hijos. Y cuando hablo de golpear no es de que agarro un palo y le doy en la cabeza. No, cuando digo lo de golpear es su nalgada, hermanos. O ¿sabe qué? Se me va a hincar mi hijito ahí. Tocó esto que no iba a tocar y órale. No te doy nomás otra. ¿Verdad? La disciplina corporal, a la tarde estaremos viendo esto, pero es importante. Amén. Así que primero con la letra P de padre, ¿qué cree usted que puede hacer? Provee. Amén. Con la letra de padre, viendo ahí esa letra de P de padre, provee. Quiero que vaya primera de Timoteo 5:8. Aunque no tenemos todo el tiempo para explicar todo, hermanos, pero papá no solamente es para proveer dinero. Es como el piggy bank, como quien dice, quiero dinero, dame dinero. No es solamente esto, sino que también tiene que proveer en lo espiritual, tiene que proveer lo moral y muchas cosas más, pero estamos hablando en general, provee. Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee, ¿para quién? Para los suyos. Sí, a veces queremos ayudar a todo mundo y hasta saludamos con sombrero ajeno, pero para los de casa, ni para los zapatos, ni para ir a comprarles una pizza. ¿No es así? Dice, el que no provee para los suyos y mayormente dice, para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. ¿Qué dice Dios? Estás de a tiro. Génesis también dice, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase. Sí, pastor, el trabajo es una maldición. No, Señor, es una bendición. El trabajo existía antes de la caída, no después de la caída. El trabajo no fue un castigo, era una bendición antes de la caída. Así que Dios es quien diseñó el hombre para que cumpliera su rol de ser proveedor en la casa, ya sea alimento, sea de casa o sea de vestido, sea lo que sea. El trabajo ha sido la forma en la tierra, ¿desde cuándo, hermanos? Desde Adán y Eva, no ha cambiado. Son principios que Dios ha establecido y mire, qué bien va la sociedad, ¿no es así? Pero el gobierno lo ha cambiado de otra manera. Pero ¿sabe qué? El trabajo que le fue dado al hombre sí fue antes de la caída. Y quiero que escuche esto. Al hombre le fue dado el trabajo aún antes de que la mujer fuera creada. ¿Sí escuchó eso? Jóvenes sobre todo. El trabajo aún fue dado antes de que la mujer fuera creada. ¿Sabe qué significa esto? Que antes de que un hombre necesite a una mujer, y antes de que él esté listo para casarse, él ya necesita estar trabajando. ¿Se escuchó eso o no? ¿Qué principio tan importante Dios nos da aquí, hermanos? El Señor le dice a su pueblo en Éxodo 29, 6 días trabajarás. Ahora trabajamos hasta 8. ¿Verdad? El mismo Jesús, hermanos, elogió al hombre, así como siendo su Padre Dios, lo elogió. Mira, tú eres un proveedor. Y dice en Mateo 7:9, dice, ¿qué hombre de vosotros? O en un sentido, ¿qué padre de vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? No, dice, aún ustedes siendo malos, no le dan una piedra, le dan un buen pan y calentito. Y también dice, o si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? No, tú como proveedor, tú le das lo que necesita. Amén. Y dice, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros como padres somos proveedores ¿de qué? De las necesidades de nuestros hijos. Otra cosa es muy diferente, las neciedades, ¿verdad? Es muy diferente, pero aunque algunos se han vuelto flojos, pastores que nos ofrecen mejor dinero el desempleo. El gobierno motivando a que las personas se conviertan en flojos, en un sentido, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ganar aquí? No, pues vas a ganar 1,200 al mes.
a ver, acá en el desempleo, no, gano más de desempleo. Gracias. Qué cosas, ¿verdad? Una nación, hermanos, que está creando hombres dependientes. ¿Sabe usted que ese es un principio para el socialismo y para el comunismo? ¿Sí sabe usted eso o no? Estudie la historia de Alemania y se va a dar cuenta. Esa es la realidad. Cuando la palabra dice, hermanos, que, ¿qué cosa? Con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Con el sudor de tu frente. Y aún los que no son cristianos, hermanos, oiga, bien trabajadores, proveen para sus familias. Y créame que usted no puede ser un buen padre y no proveer para sus hijos. Un buen padre provee para sus hijos. Se busca la manera o busca la otra, pero siempre provee para sus hijos. No quiero decir que usted tenga que darles todo lo que ellos quieran, eso es muy diferente, pero lo necesario, sí. Y si lo vemos bien, muchos de los padres de ahora se han vuelto casi esclavos de sus hijos. Unos hijos que a veces no vemos por estar trabajando. ¿Sí o no? Y aparte de ello también, y en nuestro afán de darles todo, que hasta nos endeudamos de por vida por ellos. ¿Por qué? Porque los amamos y los queremos. Y yo creo, hermanos, que ¿sabe qué es lo que hemos conseguido? Nosotros pensando en lo mejor, pensando en que nuestros hijos estén bien. A mí me faltó esto y me faltó lo otro, pero yo no voy a permitir que a mis hijos les falte nada. Y los chiflamos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hemos conseguido tener a un pequeño jefe bien vestido, pero mal educado. Y aparte de eso también, bien guapo, oiga, pero qué mal carácter también, muy exigentes aparte de ello, y bien descansado, oiga, pero bien flojo, que ni el zacate quiere cortar, no, está muy caliente. Y aparte que también cree que merece todo, pero aún así entre todo eso, están inseguros y con una autobajo estima que en cualquier momento se pueden suicidar tristemente. Niños con el closet lleno, pero con un interior vacío. No tienen nada de Dios y no tienen un principio de parte de relación también con padres, tristemente, hermanos. Estamos viviendo en una generación de niños cuyos padres, en un sentido, le han robado a sus hijos la bendición de querer, de desear, de anhelar cosas materiales, que un día cuando yo sea grande voy a trabajar por esto y por aquello y por lo otro. ¿Qué quiere mi hijo esto? Órale, aquí está, usted no tiene por qué andar sufriendo ni pidiéndole a nadie por eso, yo soy su padre y le dan todo y el hijo, ok, quiero esto, dámelo, quiero esto, dámelo, y usted le está quitando sus aspiraciones. ¿Verdad? Lo está haciendo más dependiente todavía. Así que en un sentido hemos echado a perder a nuestros hijos dándoles una satisfacción inmediata. Y estamos suicidando su esfuerzo por sus propias metas. ¿No es así? Pero padres, la mayoría, ¿verdad? Muchas gracias por alimentarnos, por cuidarnos, por vestirnos y por darnos un hogar. Amén. Denle un aplauso a esos papás valientes y trabajadores, ¿verdad que sí, hermanos? No, hombre, cuando es Día de las Madres, oiga, y pachanga, y que mariachi, y que comida por aquí, que regalos por aquí. Día del Padre, como, ¿dónde están los hijos? No pudieron venir, pastor. No, es que tuvieron que trabajar. Y viene el culto y oye, como que unos cuantos aquí salteados nomás. Oye, pero el Día de las Mamás tenemos que poner sillas atrás, ¿verdad? Y papá es el, como dicen, ¿verdad? Es el que más trabaja, oiga. El que más, no diciendo que la mamá no también, de otra manera, ¿verdad? Pero yo creo que lo justo es justo. Así que yo creo, hermanos, que una estadística que leí en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de aquí de los Estados Unidos, dice que el año 1996, el 42% de los hogares, el 42% de los hogares de madres solteras que dijeron, me voy a divorciar, yo no quiero tener un hombre, alárgate, ¿verdad? El 42% de los hogares de madres solteras que vivía, miren nomás,
por debajo del nivel de pobreza. 46% de una madre soltera. Pero ¿sabe qué? Sin embargo, solo el 8% a 46%, solo el 8% de los hogares con padres casados, que había dos, papá y mamá, eran considerados pobres. Fíjese nomás, cuando papá estaba, bajó el nivel de pobreza. Pero cuando papá no estaba, subió la pobreza. ¿Sabe qué me enseña eso? Que aunque algunas mujeres prefieran vivir sola, hace falta papá en la casa. Porque papá no es solamente bueno para el billete, es bueno para otras cosas, dar seguridad, dar afirmación. ¿Sabe usted por qué muchas personas se vuelven al homosexualismo? Ay, es que me tocó indebidamente. No, ¿sabe por qué? Necesitan un patrón. Mijo, deje de hacer eso, no le hable mal a su mamá, respete a su mamá, haga esto o haga lo otro, una autoridad sobre él. Y como no está ese patrón, tratan de buscarlo en otro lugar, ¿verdad? Qué cosas, ahorita hablando de eso, ¿verdad? Cuántas cosas están pasando en los países, aún en nuestro mundo, sobre el género, hermanos, tristemente. Estamos hablando, y Blanca, eso el día de ayer, creo que es Colombia, Argentina, no recuerdo, donde los muchachillos van a la escuela y hasta les dice, a ver, ponte esta peluca, ponte este bolsillo y camina, a ver cómo te miras. ¿Te sientes hombre o te sientes mujer? Oiga, qué nomás, cómo están las cosas, ¿verdad? Pero bueno, primero con la letra P de padre, ¿cuál, hermanos? Provee, a ver, repítelo, provee. Gracias por su marido, gracias por su papá que lo tiene. Hay jóvenes que no los tienen y quisieran tenerlos. Amén. Aunque no me dé nada, pero aquí lo quisiera tener, porque no es todo el billete. Amén. Segundo lugar, hermanos, con la letra A de padre, es A de aconseja. Papá es un aconsejador. Con labios o sin labios, con voz o sin voz, aconseja. Amén. Fíjese lo que dice Génesis, capítulo 18. Quiero que vaya ahí. Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Creo que ahí está en pantalla. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, porque yo sé, ¿qué dice enseguida? Porque yo sé que mandará. Consejo, ¿verdad? Mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué está hablando ahí? Nietos. Ay, yo con mis nietos no me meto, ese es problema de sus hijos. ¿Qué dice Dios? No, estás equivocado. Aunque tu hijo y tu hija te digan tal cosa, tú delante de Dios tú tienes un compromiso espiritual con tus nietos también. Amén. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o después de que aún se muera también, ¿verdad? Que guarden el camino ¿de quién? De Jehová, haciendo justicia y juicio. Y como leímos Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es responsabilidad de los padres, sobre todo de papá, formar al niño para que siga el buen camino. Él es el sacerdote de la casa, es la cabeza, no el cabezón, ¿verdad? La cabeza de la casa. Tú eres el primero en instruir, en motivar, en guiar. Mi hijo, vamos a la iglesia. No va a ser como aquel niño. ¿Y qué te gustaría cuando seas grande? No, yo quiero ser ingeniero como mi papá. Ah, sí. ¿Y tú, mi hijo? No, pues yo quiero ser maestro como mi papá. ¿Y tú, mi hijo, cómo quieres ser? No, pues yo también quiero ser como mi papá. ¿Qué hace tu papá, mi hijo? ¿Se va a jugar golf? Oh, sí. ¿A dónde juega? Pues va y deja a mi mamá a la iglesia y luego él se va a jugar golf. Yo creo que, hermanos, no es responsabilidad del Estado, de la escuela, ni del gobierno, sino de nosotros como padres, instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. El gobierno tiene su agenda. Nosotros a veces no tenemos una agenda con nuestros hijos, ¿verdad? Estaba la pandemia y todos, bueno, no sé si todos, pero creo que algunos, siempre estuvieron ahí todos los días en el altar familiar. Ya cuando ya no se motivó todo eso, ¿qué está pasando ahora? Ah, pues se me olvida, pastor. No tengo tiempo, se me pasó. Pero queremos, hermanos, motivar eso otra vez.
que usted puede hacer los altares familiares en la casa, hermanos. Y quiero decirle que nuestros hijos, nuestros niños tienen 3 salones de clase, de aprendizaje, que son muy diferentes de la otra. Lo hemos dicho cuando hemos presentado niños. Una es la escuela, la otra es la iglesia, y la otra, ¿cuál cree que es? La escuela, la iglesia, ¿y cuál es la otra? La casa, el hogar, ¿no es así? Y la clase o el aula más importante, ¿cuál cree usted? ¿La de la escuela, la de la iglesia o la de la casa? La de la casa. ¿Dónde están la mayoría del tiempo? Estuvieron en la casa, ¿verdad? Así que porque ahí se forman, ¿sabe qué cosas? Se forman las actitudes, se forman las creencias, se forman los valores y sobre todo un modelo de vida. Bueno o malo, pero ahí se forman en la casa. ¿Sabe qué? Tenemos un promedio de 18, 20, 22 años para nosotros formar a nuestros hijos. ¿No es así? Una de nuestras hijas no se ha casado, pero ya no está en casa. Ya, 18 años, se acabó. Ya, eso es todo. Bíblicamente dice que el joven está listo para casarse. ¿Cuándo? A los 20 años. Vámonos, ¿verdad? Pero no sabemos el tiempo realmente que van a estar en casa para instruirlos. Pero algún día, hermanos, esperamos que van a tomar lo que han aprendido de nosotros. Y espero y sea algo bueno. Y lo van a aplicar, ¿dónde? En su mundo. En su escuela, en su trabajo, en su negocio, en su matrimonio. Y entre tanto, hay muchas cosas en todo ese tiempo de 0 hasta los 18, 20 años, aconsejar y educar a nuestros hijos. Por ejemplo, cómo enseñarlos a resolver problemas. Que oiga, que hasta uno a veces ni sabe ni cómo. Cómo ahorrar y gastar su dinero. Cómo aún diezmar. Hay jóvenes ahorita, hermanos, que están trabajando y difícilmente quieren darle el diezmo a Dios. Ya cuando lo ven como, ay, pero si su hijo está trabajando y está diezmando, usted felicite a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque a veces ni los adultos lo están haciendo. Y a veces, no, aquí lo estoy juntando y si les hace mucho, no, pues mejor para esto. Están robando a Dios en un sentido, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él no nos manda al infierno, ni envía un rayo para quemarnos, ¿verdad? Dios es paciente, hermanos. Pero Él nos enseña ¿para qué? Para que recibamos bendición. Así que yo creo los enseñamos a ahorrar y a gastar su dinero, a ser agradecidos, a que no deben de echar mentiras, a ser serviciales, a motivar su autoestima, también a que, mi hijo y mi hija, la fornicación antes de casarte es pecado. Si tú tienes una novia, un novio, tú no te debes de acostar con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que te lo pongas. ¿Qué cosa? ¿Esta ruedita? ¿Verdad que sí? Que el adulterio es pecado, que robar es malo, que no debes de jugar con los sentimientos de tu novio o de tu novia. Ser responsable, ser obediente, perdonar, ser cortés, ser amable, enseñarlos a manejar sus temperamentos, controlar sus actitudes, tomar buenas decisiones, respetar los espacios de otros, no pelear, a que aprendan a escoger buenos amigos y a no burlarse de otros y muchas cosas más. Son principios que usted está enseñando en la casa. Tenemos un promedio de 18, 20, 22 años para educar estas cosas. Son morales. ¿No es así? Pero quiero recalcar 2 de los cuales debemos de aconsejar a nuestros hijos. Hay muchos. Primero, tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿sabe qué cosa, hermanos? El camino de Dios. Sean nuestros hijos o sean nuestros nietos, usted indirectamente dígale a sus hijos, mijo, tráeme mis nietos, quiero verlos, sobre todo en domingo, y tráigaselos a la iglesia para que sean enseñados. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el camino de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque queremos que sean salvos y que un día vayan al cielo. Cuando nosotros nos casamos, nosotros le pedimos al Señor, Señor, nunca permitas que tú nos des hijos que se vayan a ir al infierno. No permitas eso, Señor. Si tú nos vas a dar hijos, que sí vayan al cielo. Pero no porque Dios, yo los voy a llevar al cielo, no. Implica una gran responsabilidad. Creo que usted sabe eso. Pero una de las prioridades de un padre cristiano es transmitir la fe a sus hijos. ¿Sí escuchó eso o no? Eso es lo más importante, hermanos, transmitir la fe a nuestros hijos. La familia cristiana, hermanos, ahora está siendo atacada
por todos lados. Amén. Y aparte de ello también ha recibido muchos y muchas agresiones en estos últimos meses, que el aborto y que esto y que el homosexualismo y montones de cosas, a tal punto que tu hijo quiere cambiar de sexo, nosotros lo castramos, no te preocupes. Hoy poder, ponle una mano encima, ¿verdad? Y no sabes cómo te llovemos, ¿verdad? Qué triste. Y sabe que cada vez son mayores esas fuerzas, las cuales complican en un sentido criar exitosamente y espiritualmente a nuestros hijos en la vida cristiana. Difícil, sí es muy difícil, pero no es imposible. Tenemos un Dios que está con nosotros. Se supone que como cristianos estamos orando y leyendo la palabra. Señor, danos sabiduría. Aparte tenemos un pastor que ora por nosotros, tenemos un pueblo que es ustedes, que estamos orando los unos por los otros y por nuestros hijos. ¿No pidió ahorita aquí la hermana por sus hijos? La hermana Margarita, la hermana Carvajal, por favor, pastor, ore por la salvación de mis hijos. ¿No es lo que siempre estamos orando, hermanos? Eso es lo que queremos, amén. Andar siempre detrás de ellos. ¿Ya buscaste una iglesia? Mira, aquí está una y mándale direcciones. Y cada vez son mayores esas fuerzas, hermanos, tristemente. ¿Sabe qué? Papá, si tu hijo no es salvo, no te desesperes. Tú cumple tu parte. Tú ora por él. Creo que es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos. ¿Sabe usted, hermanos, que lo mejor que usted puede hacer por sus hijos no es darle una herencia? ¿Sabe qué es? Orar por ellos. Es lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos. Sea que usted vaya caminando, que vaya a la escuela, usted en camino hacia su trabajo o un tiempo de descanso por ahí. Usted en ese ratito, Señor, cuida y guarda a mis hijos. Bendícelos, Señor, aléjalos de malas amistades, acércale buenos amigos, Señor, para que crezcan, para que maduren, Señor, libéralos de esto y del otro y de drogas y cosas así. Siempre usted esté siempre orando por ellos. ¿Y sabe por qué? Sabemos que sí, su promesa ahí está en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y tu casa. Es como una promesa. ¿Por qué? ¿Porque es automático? No, porque se supone que tú vas a dar el ejemplo. Se supone que tú vas a estar orando por ellos. Se supone que tú los vas a evangelizar. Amén. Ese es el punto. Si no tienes a Cristo en tu corazón y quieres hacer feliz a tu papá, este es el momento de ser salvo, joven. Amén. Ningún padre cristiano desea que su hijo se vaya al infierno. A ver, ¿quién desea? Yo, pastor, me gustaría que mi hijo se vaya al infierno. Levante su mano. Nadie. Por muy malo que sea su hijo. No, Señor, ten misericordia de él. Amén. Así que padres, enseña a sus hijos a amar y a respetar a Dios. ¿Sabe cómo, hermanos? ¿Cómo quiere usted que enseñamos a nuestros hijos a amar y a respetar a Dios? Cuando usted asiste regularmente a la iglesia. Ellos están observando todo. Son como esponjas. ¿Sabe cómo también, hermanos? Leyendo la palabra de Dios, ofrendando, orando y sirviendo. Y la mejor forma de enseñar a nuestros hijos a que amen a Dios, ¿sabe cuál es, hermanos? Sobre todo esto que acabamos de decir, pues tu ejemplo. Ellos te están observando. Como dicen, todos le están echando al morralito. Amén. Así que tu ejemplo vale más que 1000 palabras a tus hijos. Los niños se fijan en todo, hermanos. Amén. Usted ha estado que está en casa, de repente su hijo echa una maldición. Muchacho, ¿por qué dices eso? ¿Dónde lo aprendiste? Oiga, ¿todo agarran? Puede ser, con un ratito que estuvo con un niño por ahí y escuchó una cosa, ya es algo nuevo. Él piensa que es algo bueno y lo toma y ya lo repite acá. ¿Sí o no? Son esponjas, todo lo reciben y todo lo agarran. Así que si no demuestra con sus hechos que ama a Dios, escuche esto. Si usted no demuestra con sus hechos que ama a Dios, sus hijos van a concluir que Dios no tiene valor en su vida. ¿Sí o no? Y una de las mejores formas para transmitir nuestra fe, sí, es congregándonos, es orando por ellos. Nuestra responsabilidad no es solo enseñarles de Dios a nuestros hijos, sino también que lo obedezcan. Y aparte, porque si nosotros no lo estamos haciendo,
¿sabe qué va a pasar? Lo mismo con Lot y sus yernos. Se van a burlar de él o se van a burlar de nosotros. Como tú diciéndome eso, por favor, componte tú. ¿Sí o no? Y papá, si le estás dando malas acciones, malas palabras, malas decisiones y malas tradiciones a tus hijos, un día le vas a dar cuenta a Dios. Más para que sepas. Le vas a dar cuenta a Dios y con ese mal testimonio, ¿sabe qué va a pasar? Se va a confundir a sus hijos. Mi hijo ama a Dios, sirve a Dios. Y mamá y papá llega el día domingo como, pues a lo mejor vamos a ir a la iglesia el domingo. No, ¿dónde está mamá? No, están dormidos. ¿Dónde está mamá y papá? No, pues andan en una fiesta. ¿Dónde está mamá y papá? No, pues se fueron para la playa. ¿Dónde está mamá y papá? No, pues andan para la pulga. No, pues se fueron de compras. No, pues que fueron a trabajar. No, que fueron a hacer y que fueron a hacer lo otro. Ahí ellos van a ver como, ¿qué es lo importante? Entonces Dios no es muy importante aquí. Creo que es más importante aquello. Yo entiendo a veces en su trabajo usted no manda, ni la iglesia tampoco le va a mantener, pero usted tiene prioridades, ¿verdad que sí? Así que en una ocasión una señora le pregunta a un niño, mijo, ¿cómo te llamas? Uy, dice, ya ni sé, pero ¿cómo que no vas a saber tu nombre, muchacho? Sí, dice, pues mire, dice, en mi casa, mi papá, dice, me dice Francisco, y aparte mi mamá me dice Pancho. Mis hermanos me dicen Paco y mis tíos me dicen Kiko. Y cuando estornudo, todos me dicen, ¡ay, Jesús bendito! Así que yo no sé ni cómo me llamo. A veces nomás estamos confundiendo a nuestros hijos, hermanos, con nuestras palabras y con nuestros hechos. En vez de estar un modelo digno de imitar, que me digan, porque un día, ¿sabe qué? Usted dirá, pastor, yo he orado, he leído la palabra, hasta casi regañado a que sirvan a Dios. Yo siempre me congrego, yo siempre hago lo que debo de hacer, pastor, y mis hijos no sirven al Señor. ¿Por qué, pastor? ¿En qué me equivoqué? No se preocupe. Usted hizo lo que es correcto. Pero ¿sabe qué es la diferencia a aquellos que no están dando ese ejemplo? En que usted va a tener paz en su corazón. Esa es la gran diferencia. Yo hice mi parte. Tú no quieres servir al Señor, ahora yo me desblindo de esa responsabilidad, ahora tú le vas a dar cuenta a Dios de lo que te enseñé, sobre aviso no hay engaño. Amén. Así que viva de tal manera que sus hijos concluyan que usted es cristiano y que vive la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, ¿los motivaste a venir a la iglesia? Si hay una necesidad en su vida, ahí logre usted, ¿ya oraste? ¿Qué quieres? No, pues quiero esto. Ora a Dios. ¿No es así? ¿Le motivaste a leer su Biblia? Susana Wesley era la mamá del predicador Juan Wesley. Susana invertía 1 hora cada día orando por sus 17 hijos. Imagínense. 17. Aparte de eso, tomaba otra hora cada semana. ¿Sabe para qué? Nomás para sentarse con ellos y hablar de asuntos espirituales con sus hijos. Es como si usted dijera, pues vamos a hacer un altar familiar, ¿verdad? Y así dedicamos tiempo con nuestros hijos. Eso es lo mismo que ella hacía. Tremendos hijos que vinieron saliendo de esa familia, hermanos. Es lo importante cómo es que oramos por nuestros hijos. Así que eso es lo primero, hermanos. Tenemos que fomentar y educar y motivar a nuestros hijos a que sirvan a Dios. En segundo lugar, hermanos, para terminar, tenemos que aconsejar a nuestros hijos, a cómo está la situación ahorita, a afirmar su género. Ya cuando un muchachito dice, oye, ¿dónde andabas? Andaba con una amiga. ¡Ay, gloria a Dios! Qué bueno que le gustan las mujeres. Y viceversa, ¿verdad? Oiga, está tan peligroso ahora. Pero no es fácil criar hijos piadosos. Creo que James Dobson lo dijo. No es fácil criar hijos piadosos en un mundo secular. ¿Verdad que no? Y estoy seguro que la fe de su hijo será desafiada de alguna manera, hermanos. Va a ser desafiada de alguna manera. De las muchas será desafiado. ¿Sabe por qué? Sobre todo ahorita por el ateísmo y el socialismo y el género sobre todas las cosas. Muchos de nosotros no estamos
preparados o equipados para defender tales cosas. Porque, ¿qué hacemos entonces? Venimos a la casa de Dios, hermanos, para ser entrenados. Los ateos están bien preparados y les hacen preguntas allá en la escuela. ¿Sabe qué tipo de preguntas hacen? ¿Qué evidencias hay de que Dios existe? Y el joven como, ¿no es el Big Bang? ¿Por qué un Dios bueno permite la maldad y el sufrimiento? No sé. ¿Cómo es que un Dios amoroso puede enviar gente al infierno? No sé. ¿Es la fe en Dios contraria a la razón? ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Cómo puedes tú decirme que Cristo realmente resucitó? ¿Cómo pueden creer los cristianos que los milagros aún son posibles? ¿Cómo sabemos que la Biblia que tenemos hoy es la verdad y es la palabra de Dios? ¿Por qué es pecado tener relaciones si Dios creó el sexo? Y montones de preguntas que los confunden más. Así que, ¿entiende por qué es importante asistir a la iglesia, hermanos? Asistir a la escuela dominical, asistir a los estudios bíblicos. Yo creo que cuando estaba haciendo de esto, me puse a pensar, wow, ¿cómo Dios no se equivoca? Creo que ese punto de la pandemia también motivó a la iglesia a hacer altares familiares en los hogares. Yo creo que ese era el punto de Dios, educa a tu familia. Y entre todo eso me encontré un libro que ya lo mandé ordenar, más que estaba en inglés. Pensé, a ver si me ayuda Blanca con esto, ¿verdad? Pero bueno, ahora voy a tener que hacerlo yo porque es en inglés, pero está bien, aprendo yo y va a aprender mi hijo. ¿Y sabe qué? Yo creo, hermanos, que los desafíos del presente requieren padres mucho más preparados. ¿Sí escuchó eso, no, hermanos? En aquellos tiempos era muy diferente. No había tanto riesgo, tanta amenaza y tantas cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Era más fácil criar a los hijos. Casi el problema era cómo mantenerlos de tantos que tenemos. ¿No es así? Los desafíos del presente requieren padres mucho más preparados. Yo creo, hermanos, que no tiene ningún sentido que tú digas, la Biblia es la palabra de Dios, pero no la tratas como tal, ¿verdad? Y hay un libro llamado Keeping Your Kids on God's Side, teniendo a tus hijos del lado de Dios. Este es el libro que le digo. Natasha Crane, me encantó dijo, oye, es que buenos temas trae esto. Sobre esas preguntas que el socialismo y que el ateísmo hace o provoca a nuestros hijos para que duden de su fe. Esto es interesante. Dije, yo lo voy a conseguir. Y espero que usted lo haga también, ¿verdad? Vivimos, hermanos, en un mundo trastornado y una civilización que ahora en un sentido está fuera de control. Creo que usted ha notado esto. ¿No es así? Una mujer australiana se casó, ¿sabe con quién? Con un puente. No para que se dé cuenta cómo está el mundo. Aparte también un japonés se casó con una mujer que no es humana. ¿Sabe qué es? Una computadora que hace un holograma. Pero está casado con ella. No recuerdo cuál era el nombre de esta holograma mujer, ¿verdad? Qué interesante. Aparte de eso también, un hombre se hizo cirugía. ¿Por qué razón? Yo soy perro. Se operó su nariz y usted lo mira, oye, ¿y parece perro? ¡Wow! Pero bueno, es su vida, su cuerpo. Ahora en el 2020, hace unos meses atrás, un hombre, ¿sabe con qué se casó? Con una muñeca de hule. Y la muñeca se llama Margo. Él fue a un bar por ahí, andando ahí en el bar. ¿Quién sabe cómo aparece esa muñeca por ahí? Como que alguien la andaba golpeando. No hagas eso, la tomó. Dice, me enamoré de ella. Y se casó con ella, una muñeca de hule. Qué interesante. ¿Por qué hacen eso? Digo, ¿por qué es que hacen eso? Dios nos da la respuesta, hermanos. Dice en Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice Dios? No, es un hombre y una mujer, pero de verdad, ¿verdad? Y dice el texto, Dios los entregó ¿a dónde? A una mente reprobada, dice Dios, para hacer cosas que no convienen. Y dice la NTV, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó en sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Dios siempre ha estado ahí, es lo ideal, es lo tradicional y es lo más sabio y sano, pero la gente no quiere a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo?
educar a nuestros hijos en lo correcto, hermanos. Dios siempre ha estado, todo esto es nuevo y es diabólico, es satánico todo esto. Y dice la palabra en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre como a su imagen. Dice, hombre y hembra los creó. No hay lugar para un tercer género. Amén. Aunque tú sientas, es que yo siento que soy hombre cuando eres mujer. Que dice Dios, aquí no es por sentimientos, es por biología. Amén. Así que no importa qué enseñe la sociedad, la escuela o las redes sociales, Dios hizo hombre y mujer, nada más, hermanos, nada más. Y que su mismo cuerpo revela, bueno, ¿es hombre o es mujer? ¿Acaso usted no levanta un gatito? ¿Es hembra o es macho? Oh, pues, ¿sí o no? Por ejemplo, en Virginia del Norte, un maestro con apellido Cross, estando él en la escuela, había una junta de padres y él les dice, en esa junta, yo no voy a mentir a los estudiantes que un niño biológico puede ser una niña o viceversa. Con eso, ¿qué hicieron? Vámonos, quedas expulsado porque vas en contra de lo que nosotros creemos. No están si quieren que se respete lo que ellos creen, pero no podemos respetar lo que creen los cristianos. Pero gracias a ADF, Alliance Defense Fund o Foundation, si no me equivoco, son cristianos. Usted tiene un problema, por ejemplo, semejante, usted le habla a ellos y toman su caso y le va a ir bien. Ellos lo defendieron y ahora, gracias a Dios, ya restablecieron su trabajo. Todos tenemos derechos. Qué casualidad que ellos pueden decir y pensar y creer lo que ellos quieren, pero qué interesante que los cristianos no. Es el diablo, hermanos, para que usted vea. Así que, soy maestro, dijo él, pero sirvo a Dios primero. Y no voy a afirmar que un niño biológico puede ser una niña y viceversa. Ahorita estoy seguro que en algunas escuelas, algunas niñas ya están decepcionadas. ¿Por qué? Porque hubo un niño que vino, yo soy mujercita, pero con cuerpo biológico de hombre. Pobrecita, las dejan atrás. Se supone que el hombre es más fuerte. ¿Y ahora quién? ¿Quiénes son los campeonatos? Ya no son ellas, son ellos. Tristemente. Y en los últimos años los niños han sido objeto, ahora que se está viendo por donde quiera, los LGBTQ, en historias animadas para niños, entretenimientos familiares también. Indirectamente, si usted está viendo la serie de Loki, ¿verdad? Algo también está ahí. Es como un género fluido, supuestamente. Así que yo creo que todo esto es del diablo. No es ideología. Es biología, hermanos, y Dios no se equivoca. Gracias a nuestro Dios. Nuestros hijos están siendo ahorita adoctrinados, sí, pastor, a través del gobierno, pero si usted lee el Apocalipsis, dice la palabra, dice que en los últimos días, dice que salió el espíritu de demonio, dice del diablo, dice a través de ranas o no sé qué era, dice, y anduvo, dice, por el mundo por ahí. Porque a veces decimos, pastor, el diablo me tentó. No, el diablo anda con el gobierno. Anda con los grandes para hacer su influencia más grande. Anda ahorita con Biden, anda con el de Colombia, anda con el de Rusia, anda con el de Corea. ¿Para qué? Para hacer estragos mayores. Es un día él anda haciendo eso y lo estamos recibiendo. Amén. Así que nuestros hijos están siendo adoctrinados por Satanás. Pidamos a Dios que nos dé sabiduría, cómo entrenarlos y cómo educarlos, aún en detalles pequeños. Una ocasión la mamá iba manejando en el auto y empieza a ver por el espejo retrovisor o el espejo que se ve hacia atrás y ve a su niña que se estaba metiendo el dedo ahí en la nariz. Mija, no hagas eso, no te estés metiendo el dedo allí en la nariz, no hagas eso. Y la niña le responde, entonces no me mires. ¿Verdad? Pero nosotros como padres estamos para educar a nuestros hijos, hermanos, en pequeños detalles tan pequeñitos, pero va a causar una enorme bendición en la vida de tu niño si le estás enseñando lo que es correcto. Quiero invitarte para que cierres sus ojos con la letra P de provee, segundo con la letra A de aconseja. Así que padres, tenemos una gran responsabilidad. Y yo voy a pedir a los papás que pasen aquí al frente. Y si tu hijo, si tu hija está aquí, me gustaría que tu hija o tu hijo, o si no están ellos, está tu esposa, o un familiar que no esté, ¿verdad? Me gustaría que vengan y pongan su mano sobre él.
sobre papá. Ora por él. Él necesita muchas de nuestras oraciones. Tú no sabes por muchas cosas por las cuales él está pasando, por las cuales está pensando, sufriendo, batallando. A veces no sabemos, porque a veces somos muy reservados. Tú necesitas que tú ores por él. Que Dios le dé paz, que Dios le dé fortaleza, le dé consistencia en seguir siendo ese padre proveedor, en ese padre ejemplar para que siga educando a nuestros hijos de la manera que Dios quiere que sea. Así que cuando él salga de tu casa, mamá, tú ora por él. Señor, guarda y protege a mi esposo. Tú cuídalo, tú bendícelo, Señor. Dale fuerza en su trabajo, dale sabiduría para que prospere, para que tú lo bendigas, para que suba a otro nivel y hasta le den un mejor salario para bendición de nosotros. A donde él anda, Señor, tú aléjalo, Señor, de personas que quieren hacer cosas equivocadas. Ora por él para que si alguna mujer que es un poco libertinaje y quiera tomar ventaja también, Señor, tú protégelo, ¿verdad? Y Señor, también pido por papá, Señor, para que tú seas dándole sabiduría en cómo aconsejar y educar a mi hijo, a mi hija. Nadie nace enseñado. Todos estamos aprendiendo. ¿Y sabes qué? También, papá, tu hijo, tu hija, tus hijos te necesitan. Necesitan no solamente de tu dinero, también necesitan de tu amor. Necesitan de tus consejos, necesitan de tus abrazos, necesitan de tu cariño, de tu tiempo. Todo el mundo está ocupado ahora. Todos estamos ocupados. Pero pidamos a Dios que nos dé sabiduría para buscar lo más importante. Así que vamos a orar al Señor y vamos a orar por ellos. Padre Celestial, gracias te damos por papá, Señor. Gracias por la vida de él. Gracias, Señor, por sus consejos, su tiempo, su dinero, su provisión, su cuidado, la seguridad que nos has brindado a través de él, Señor, los modelos que nos has dado, los valores que nos has dado, Señor. Muchas gracias. Sabemos, Señor, que no somos padres perfectos, pero rogamos, Señor, para que nos dé sabiduría y podamos encaminarnos hacia la perfección, Señor, bajo tu palabra, bajo la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor. Que la gente realmente pueda decir, sobre todo nuestros hijos, mi papá es un hijo de Dios. Mi papá es cristiano. Mi papá ora por mí. Mi papá me ama. Señor, danos sabiduría para que esas conclusiones se hagan realidad, Señor, en la vida de nuestros hijos. Así que bendice a papá, Señor. Bendice a mamá, que también fielmente siempre está ahí, Señor, porque sin ella él no puede ser lo que es, y él, igualmente ella, tampoco puede ser lo que es sin él, Señor. Así que los depositamos en el hueco de tu mano, para que tú les bendigas, los rodees con tu gracia y con tu poder, Señor. Sígueles dando fuerza y sabiduría para seguir siendo el Padre que tú deseas que sean, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, bendiciones.